Ustedes no pueden dar lecciones. Son los mismos que en el año 2002, con el gobierno presidido por José María Aznar, dieron apoyo a un golpe contra Hugo Chávez en Venezuela y ahora nos vienen a dar explicaciones de democracia. Y lo que tiene que hacer es, como muy bien decía Evo Morales, pedir perdón. Sí, señora diputada, pidan perdón por el acoso irresponsable y antidemocrático a Venezuela. Hagan caso a Evo Morales y pidan perdón. Decía Eduardo Galeano que América Latina tenía las venas abiertas. Y es verdad, hoy tal vez, después de décadas de que Galeano lo escribió, constatamos que América Latina ya no tiene tan abiertas las venas, aunque ustedes creen que sí. Encontramos aún en Europa, y hemos comprobado aquí el discurso de la portavoz del Partido Popular, que es un buen ejemplo de ello, aún viejas miradas que no se han adaptado a la nueva América Latina. Están aún cargadas de mirada neocolonial y de mucho patio trasero de los Estados Unidos. Pero resulta que hoy América Latina no se le puede dar lecciones. En muchas ocasiones deberíamos aprender un poquito de ella.